tal, amigos seguidores de Diario Sin Fronteras? Hemos retornado en su programa de Conectados con Sin Fronteras y ahora traemos un importante tema, este tema legal. Aquí quien nos acompaña justamente el doctor Dorian Castro de Gainza y Abogados, quien el día de hoy vamos a conversar sobre el tema de despidos y vamos a hablar también del tema de despidos arbitrarios, así que vamos a estar tocando este tema laboral legal el día de hoy. Doctor, bienvenido a Conectados con Sin Fronteras. Muchas gracias por hacer este tiempo para poder tocar este tema tan importante y que a veces las personas no saben qué hacer cuando sienten que sus derechos laborales pues han sido vulnerados, doctor. Doctor, empecemos por lo que viene a ser despidos. Hay tipos de despidos de repente, qué es lo que se puede ver y qué nos puede indicar al respecto. Primero que nada, agradecer siempre por la invitación. Estamos nosotros de mi parte muy contentos en representación del estudio Gainza Abogados para participar de ese tipo de entrevistas que sí son importantes porque es necesario hablar en concreta y claramente sobre cuando derechos como tan importantes como el derecho al trabajo son vulnerados, ¿no? Claro. Tenemos que entender que para que exista un despido primero tiene que haber existido una relación laboral válida. ¿Sí? Un contrato. No solamente un contrato de trabajo, sino un contrato laboral, ¿no? ¿Qué sucede? Que para que esto se establezca tenemos que entender que tienen que darse ciertos, para que exista una relación laboral válida, tienen que darse ciertas características, ¿no? Que haya una prestación de servicios, que haya una subordinación y que haya una remuneración. ¿Okay? Esos tres supuestos son exigencia para determinar una relación laboral válida. Al margen del contrato que tengas firmado, si en la realidad, primacía de la realidad, recordemos siempre que en el derecho laboral hablamos siempre de la primacía de la realidad. Existen estas tres características, existe el trabajo, la prestación de servicios de manera personal, existe la subordinación, existe la remuneración, ¿no? Subordinación, por ejemplo, en la marcación de entrada, salida, seguir órdenes, esto, ¿no? Entonces, existen estas tres características, existe una relación jurídica válida, al margen del contrato que hayas firmado. Entonces, ¿qué es el despido? El despido es cuando esta relación laboral válida se ve terminada por parte del empleador. ¿Ok? Esto en virtud de circunstancias que la ley ampara. ¿Sí? Por eso es que en ese momento hablamos de diferentes tipos de despido. Un despido justificado, un despido arbitrario, un despido nulo, un despido injustificado, que vendría a ser un tipo de subespecie del despido arbitrario, un despido fraudulento, un despido incausado, un despido indirecto. Entonces, hay varias formas de despido. Es importante, aquí vamos a tratar de hablar tanto de los trabajadores como de los empleadores, porque así como ambos tienen obligaciones, también ambos tienen derechos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del despido, para que sea un despido justificado, tiene que ser por ley. O sea, por las causas esgrimidas o determinadas por la norma, que pueden ser respecto de la conducta del trabajador o respecto del desempeño del trabajador. En la norma, en el Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, está establecido ya cuáles son las causales respecto para que el despido sea justo. ¿Sí? Y el procedimiento de despido tiene que ser el adecuado. No es un procedimiento adecuado de despido cuando llega el empleador y te dice, ya te vas, aquí terminaste, ya no te quiero ver más. No es un procedimiento adecuado de despido. Cuando el empleador quiera generar un despido justo, tendrá que cursar primero una carta de preaviso de despido al trabajador, donde le impute los cargos. ¿Sí? Si es que es por la conducta del trabajador, donde impute cargos y le dé un tiempo razonable para que el trabajador presente sus descargos. Que estamos hablando por el tema de la doctrina y la costumbre, que es de más o menos de 6 días. Se le debe otorgar unos 6 días para que el trabajador pueda presentar su descargo, eximiendo al trabajador de ir a trabajar durante esos 6 días o permitiéndole el trabajo. Eso ya depende del trabajador. Entonces, una vez que el trabajador presenta sus descargos y los descargos no son admitidos, no son suficientes, el empleador recién podría cursar un despido. Eso es cuando se trata de la conducta del trabajador. Ahora, cuando se trata por el desarrollo de sus funciones, el procedimiento es similar. El empleador tendrá que presentarle una carta de preaviso de despido al trabajador indicando que su trabajo, en comparación de repente con puestos similares, no está siendo desarrollado adecuadamente.
Si es que, y le otorga un plazo razonable para que corrija esta conducta, para que pueda realizar su trabajo de manera adecuada. Si en ese plazo el trabajador no adecuó sus conductas, ¿no?, el empleador puede cursar recién la carta de despido. Y ahí hablamos de un despido hecho con todas las de la ley, con todo lo que la norma exige para despedir a un trabajador. No es tan sencillo como llegar y votar. Cuando el empleador pretende hacer un despido sin atender estos requisitos que la norma establece, sin tener una causa justa, hablamos de un despido arbitrario, que es sobre lo cual el trabajador, obviamente al margen de que puede ir a SUNAFIL, al Ministerio de Trabajo, si es que requiere un resarcimiento por este despido arbitrario, tiene un plazo de 30 días, 30 días, bueno, la norma indica que es 30 días naturales. Sin embargo, ya hubo un pleno casatorio que modificó esto y que indicaba que los 30 días deben ser considerados como 30 días hábiles para poder solicitar al Poder Judicial el resarcimiento que corresponda o que requiera, que puede ser una reposición o que puede ser una indemnización. Hablando del despido arbitrario, acuérdate que, como dije al principio, hay varios tipos de despido. Claro, el despido justificado, que es conforme a norma, y los demás, que vulneran la norma, ¿no? Claro. Doctor, en este tema, por ejemplo, ya inician su proceso civil. ¿Cuánto tiempo dura este proceso civil para que esta persona sea repuesta, con lo que viene a ser ya una sentencia aproximadamente? Como alguna vez comentábamos, en los procesos judiciales dependen mucho de la carga del juzgado, ¿no? O sea, si bien es cierto, los plazos dentro de un proceso judicial son de obligatorio cumplimiento para nosotros como parte, en el Poder Judicial atiende a la carga procesal que pueda tener el juzgado, ¿no? No siempre se manejan de igual manera. Sin embargo, de la experiencia, justo te comentaba al principio de la entrevista, ¿no? Hace poco tuvimos un caso con un trabajador que interpuso su demanda el año pasado a finales, me parece, y que para principios de este año, mayo, si más no recuerdo, ya estaba con una sentencia en primera instancia, ¿no?, donde él había solicitado su reposición y había sido repuesto en el puesto de trabajo, al margen de que, bueno, apeló el empleador. Pero más o menos hablamos de esos plazos. Sin embargo, siempre hay que hacer la precisión de que va a depender mucho también de la carga procesal que tenga el juzgado, ¿no? Entonces, estamos hablando aproximadamente unos 6 meses o un año aproximadamente, ¿no? Acorde de cuánto trabajo tenga el juzgado. Sí. Doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona, un trabajador que en estos momentos nos está viendo y que ha sufrido uno de estos despidos, este despido arbitrario en específico? Que ha venido su empleador, llegó hoy día y le dijo, ¿sabes qué? Ya no trabajas más, cuídate mucho y hablamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? ¿Cuál es el procedimiento que él debería de realizar? Aparte de buscar, obviamente, a Gainza y abogados. De asesoramiento respectivo. Claro. Sí, es importante asesorarse, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema bastante delicado. Recordemos que uno de los derechos fundamentales es el derecho al trabajo. Claro. ¿No? Entonces, cuando hablamos de derechos tan básicos como es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, tenemos que ser siempre minuciosos al momento de exigir nuestros derechos. Entonces, obviamente al margen de que el trabajador puede ir a generar, presentar su demanda, denunciarlo ante SUNAFIL o ante el Ministerio de Trabajo, el trabajador tiene que tomar algunos pasos que yo considero que son importantes. Primero, recordemos que cuando se termina una relación laboral, al margen de cómo se termine, existe lo que se conoce como la liquidación. Recordemos que la liquidación es únicamente el pago que debe hacer el empleador al trabajador al terminar el vínculo laboral, que exige que se le otorgue pues, lo que le correspondería por vacaciones truncas, si es que no gozó de vacaciones truncas, ¿no? Lo que le corresponde, ¿no?, al trabajador. Entonces, la primera recomendación sería, si vas a recibir tu liquidación, ten cuidado con lo que firmas, ¿ok? Hay que leerlo bien. Hay que leerlo con mucho detalle, porque si el empleador, medio mañoso, por ahí te quiere meter dentro del concepto de la liquidación la reparación, la indemnización por recibir arbitrario, y tú no lo leíste y lo firmaste, ya te metiste en un problema. Has aceptado un pago por una
reparación por este tema del despido Claro, arbitrario. y ahí tendría que hacer otro proceso porque le estarían haciendo incurrir. Pero ahora, niega tú que pudiste leer adecuadamente Exacto. la liquidación, ¿no? Entonces, y acordémonos que cuando sucede el despido arbitrario, el trabajador puede exigir la reposición en el puesto de trabajo o puede exigir la indemnización por el despido arbitrario. Recordemos eso. Entonces, pero sin embargo, una es excluyente de la otra, ¿no? Si recibiste la indemnización, ya no puedes exigir La reposición. la reposición. Claro. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado, lo primero. Después, obviamente, hay que revisar cuáles son las causas de despido, porque recordemos que el despido arbitrario es aquel despido que realiza el empleador al trabajador, alegando supuestos que de repente no son ciertos o no pudieron ser probados, que no pueden ser probados. ¿Sí? O sea, alega, no lo puede, es una causa expresada que al momento de despedirlo o no expresó causa o las causas que expresó no pudieron ser probadas, no pueden ser probadas. Recordemos que ante un proceso judicial de esta naturaleza, la carga de la prueba es del empleador. El empleador tiene que probar que aquellos hechos que motivaron el despido son ciertos y se encuentran a ley. Si es que no lo logra probar, hablamos de un despido arbitrario. Entonces, la pretensión del trabajador va a ser la indemnización o la reposición. ¿Qué significa la indemnización? La indemnización va a depender, estamos hablando siempre del sector privado, ¿ok? ¿Sí? La indemnización, va a depender del tipo de contrato laboral que tenía el trabajador. Si el trabajador tenía un contrato laboral a plazo indeterminado, la indemnización va a ser sueldo y medio por los años trabajados, por cada año trabajado, hasta un máximo de 12 remuneraciones. En un ejemplo básico, si el trabajador ganaba 2.000 soles, el máximo que podía recibir por indemnización es 12 meses de trabajo, es decir, 24.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, si el trabajador trabajó 2 años, la indemnización sería un sueldo y medio por cada año, es decir, 3.000 soles por un año, 3.000 soles por 2 años, 6.000 soles. Está dentro del tope máximo, que era 24.000. Esa va a ser su indemnización. Si es que el trabajador tenía un contrato a plazo determinado, el trabajador va a recibir sueldo y medio por cada mes que le correspondía de trabajar. Es decir, si yo te hice un contrato por 10 meses y te despido al 5.º mes, vas a recibir un sueldo y medio por los 5 meses siguientes, hasta igual un máximo de 12 remuneraciones mensuales. También hay un tope, no es indefinido. Recordemos que esto es en el régimen general, porque en el régimen MIPE de una pequeña empresa son 20 remuneraciones diarias por cada año de servicio, con un máximo de 120 remuneraciones. Cambia un poquito. Pero estamos hablando un poco de la generalidad, ¿no? Porque obviamente recordemos que en este tema laboral hay muchos regímenes y cada régimen tiene una normativa especial. Pero estamos hablando básicamente del régimen general. Exacto. Doctor, entonces una persona que ha tenido este despido arbitrario o cree que ha tenido justamente este despido, lo que tiene que hacer obviamente primero tener la asesoría de abogados y segundo es realizar una demanda ante el Poder Judicial, un proceso civil en el cual pruebe, bueno, en este caso no tiene que probar sino el empleador, es el que tiene que probar que lo ha despedido. Fue justo. Exacto. Esa es la carga. O sea, obviamente. Ahora, en este proceso también presenta pruebas lo que viene a ser el demandante. Claro, o sea, recordemos, es lo que decíamos al principio, no es un proceso civil como tal, es un proceso laboral, ¿sí? Van a juzgados laborales, que entendemos que el civil engloba lo demás, ¿no? Pero seamos un poquito más específicos, es un proceso laboral. Va a demandar, su pretensión puede ser la indemnización o la reposición en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, tiene que presentar su demanda, alegar que las causas que esgrimió el empleador al momento de su despido no se encontraban en los supuestos normativos. Claro. Y obviamente le tocará al empleador probar que sí. O sea, la carga aquí de la prueba, aquí no es el empleado, el trabajador, el que tiene que probar que fue un despido arbitrario, sino, si lo quieres ver de esta manera, ¿no? Sino es el empleador el que tiene que probar que fue un despido justo. Claro. Esa es la carga de la prueba. Ahora, doctor, en este caso de los despidos arbitrarios,
existe el procedimiento, aparte de las razones que tiene que justificar para despedir a un trabajador, existen plazos para que se le notifique su despido o cómo puede hacer, porque a veces algunas personas indican, yo llegué y me dijo que porque he estado llegando reiteradamente tarde, ¿no? Me han despedido y ya me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Existe ese plazo, bueno, aparte de lo que ya nos ha comentado, que si hay una conducta, se le tiene que indicar para que mejore esa conducta y de no ser así, se le despide. Pero entre que no lo cumple y el despido hay un tiempo, como lo que muchas veces varias empresas te dicen, ¿quiere renunciar? Avísame 15 días antes. La norma dice que para renunciar son 30 días antes. Claro. Pero en este caso, ¿existe eso mismo a la hora del despido? En el derecho laboral, cuando se trata de... Porque el despido básicamente es el quebrantamiento de la relación laboral atribuido a conductas negligentes o conductas que el trabajador no debía tomar porque están comprendidas en la ley. Ok, aquí hablamos de la inmediatez. Siempre que hablemos de sanciones laborales, incluso del despido, tenemos que entender que hay un principio de inmediatez que el empleador debe atender. Es decir, yo no te puedo a ti sancionar, pues, hablemos primero de sanciones, yo no te puedo a ti sancionar porque después pues, de 30 días del hecho que supuestamente merecía una sanción, que es una suspensión, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo, el trabajador cometió una falta que tendría que ser sancionada con una suspensión. Yo no te puedo sancionar 30 días después. ¿Por qué? Porque no fue inmediato, porque se entiende que si yo dejé pasar 30 días significa que yo ya condoné esa falta que el empleador cometió. Entonces, hablamos siempre de inmediatez. Entonces, cuando se trata de faltas, de faltas o de causales de despido, tenemos que atender a la inmediatez. Y la inmediatez significa lo más pronto posible. No podemos, el empleador no puede pretender despedir a un trabajador por una falta que cometió hace 30 días. No puede, a no ser que recién hubiese tomado conocimiento. Es que ahí cambia la figura. Ahí cambia la figura. Si el empleador, si el trabajador cometió una falta y yo recién tomé conocimiento, ok, ahí puede cambiar la figura. Sin embargo, en lo general, estamos hablando siempre de inmediatez. La sanción y el despido tiene que ser inmediato, obviamente siguiendo los pasos que la norma estipula. Por ejemplo, si el trabajador incurrió en la causal de abandono del puesto de trabajo, faltó 3 días sin justificarlo, al cuarto día, ¿no? Y cuando ya pasamos, porque hablamos de 3 días, dice 1, 2, 3 días de falta. No es que al tercer día yo te despido, al cuarto día te despido, porque tiene que concurrir 3 días de falta. ¿Okay? Al cuarto día yo le comunico al trabajador, le doy 6 días para que me indique, oye, ¿por qué faltaste? Me justifique las 3 faltas. Si el trabajador no lo hace, recién al 7º día puedo despedirlo. O sea, puedo cursar una cárcel de despido. Entonces, siempre hablamos de inmediatez cuando se trata de sancionar, de imputar, ¿sí? Porque lo que se tiene que hacer es imputar la falta grave, la causal de despido al trabajador, de manera inmediata. El procedimiento de despido posterior tiene sus plazos, pero la imputación de la falta que puede ocasionar el despido del trabajador tiene que ser inmediata. No podemos dejar pasar tiempo. Ok. Ya, doctor, para ir culminando también la entrevista, nuevamente le agradecemos por estar aquí en su programa Conectados con Sin Fronteras, tocando estos temas legales que son de mucha ayuda también para las personas que nos ven en estos momentos. Doctor, en resumidas cuentas, indíquenos cuáles son los pasos a seguir cuando una persona siente que su derecho al trabajo ha sido vulnerado. Una es el tema de conseguir un asesoramiento. Sí, ¿no? es necesario. En esos temas es necesario estar bien asesorados para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y segundo, doctor, también nos hablaba de que a veces se intentan hacer firmar documentos. Normalmente. ¿Qué sucede si, por ejemplo, me han hecho un despido arbitrario? Todavía no he tomado conocimiento, pero he visto justamente esta entrevista y me dicen, ¿sabes qué? Si quieres que te pague, me tienes que firmar este documento. ¿Tengo que firmarlo en ese momento o puedo decirle voy a venir con mi abogado para firmar? No, o sencillamente no firmar. No hay obligación de firmar. Incluso si es que si el trabajador desea negarse a firmar la liquidación, la empresa también tiene una estructura, un procedimiento para entregar la liquidación dentro del plazo de ley cuando terminó la relación laboral. Ya. Tiene un procedimiento si el trabajador se negase a firmar. Entonces la recomendación es, si vas a firmar algo, léelo muy bien.
entérate de que estás firmando. No vayas a que estés firmando por ahí un documento de mutuo disenso donde ambos deciden terminar la relación laboral y no te enteraste. Y después, ¿cómo contradices esa firma que hiciste en ese documento? O firmaste una liquidación, como decíamos al principio, donde aceptabas el pago por el despido arbitrario, ¿no? Entonces, siempre tener ese criterio, asesorarse adecuadamente y una vez que estés asesorado, obviamente ya sabrás cuáles son los pasos a seguir para presentar tu demanda. Si efectivamente existe un despido arbitrario, recordemos que la ley laboral es pro trabajador. Claro. ¿Sí? Porque se entiende que es la parte débil dentro de una relación laboral. El empleador tiene más recursos, el trabajador tiene menos recursos. Entonces, la ley normalmente es pro trabajador y normalmente los despidos arbitrarios terminan a favor del del trabajador. Yo no entiendo por qué los empleadores incurren en este tipo de situaciones, de despidos arbitrarios, cuando saben que la norma protege al trabajador. A la larga, lo único que estás haciendo es ganar tu proceso judicial innecesariamente. Haz las cosas bien. Si ya no quieres al trabajador en tus filas, por X y motivos, no lo despidas arbitrariamente. Busca negociar con el trabajador para negociar su salida. Ese es el camino. La negociación es mucho mejor que un proceso judicial. Claro. Entonces, esas serían más o menos las recomendaciones. Pero yo, antes de que terminemos, me gustaría que toquemos un puntito más, que es también un tipo de despido, que es el despido indirecto, que se da cuando el empleador genera actos de hostilidad sobre el trabajador. Entonces, recordemos que muchas estrategias de las empresas es comenzar a hostigar al trabajador. Te cambio de puesto de trabajo, te mando a la oficina más sucia, te bajo la remuneración, te cambio de cargo sin un acuerdo previo, te mando a lo más lejos de la ciudad para que llegues tarde, para que demores. Son actos de hostilidad. Entonces, frente a estos actos de hostilidad del trabajador, lo que tiene que hacer es solicitar al empleador que cese los actos de hostilidad. Si no lo hace, se autodespide el trabajador y después demanda una indemnización. Eso es un despido indirecto. Entonces, eso también es importante porque también se da muy seguido. Claro. La recomendación final: si tienes un tema de despido con tu trabajador, como empleador, ¿no? La recomendación para los empleadores, perdón, las recomendaciones para los trabajadores. Si tienes un tema de despido con tu empleador, asesórate, revisa las causales que está imputándote el empleador, y si es que no se ajustan a la norma, demanda lo que tú consideres pertinente. Si consideras pertinente una indemnización, si no, la reposición, obviamente lo que el trabajador necesite. Y la recomendación para el empleador, si tú quieres terminar la relación laboral con un trabajador, sigue los pasos que la norma estipula. Y si es que no hay una causal objetiva de despido, negocia con el empleador, con el trabajador, porque definitivamente no va a existir nunca un buen ambiente laboral si es que el empleador no quiere al trabajador y si el trabajador no está contento con su empleador. Entonces, lo mejor es negociar. Negociemos. ¿Para qué? Para que la culminación de las relaciones laborales sean adecuadas, sean pertinentes y las partes siempre salgan, entre comillas, contentas con esa transacción, ¿no? Claro que sí. Bueno, amigos seguidores de Diario Sin Fronteras, en su programa Conectados hemos traído esta importante entrevista. A veces sí, a veces algunos términos, ¿no?, un poco pesados, pero que son necesarios para saber justamente qué hacer ante un despido arbitrario. Y también nos ha comentado el doctor los diferentes tipos de despidos que hay. Y bueno, si es que ustedes ya saben, si han visto o han sido víctimas de este tipo de despidos arbitrarios que va justamente contra el derecho a trabajo, un derecho fundamental que inclusive a nivel internacional también está regulado con la OIT, entonces busquen una asesoría de abogados, en este caso con la INSA de abogados. Así es, exactamente. Claro que sí. Así es. Y, doctor, ¿dónde los pueden ubicar? Sí, nuestras oficinas quedan en la calle Cabo Pinto 228C, en Guardia Civil, a la altura del Poder Judicial, del Módulo de Justicia Paucarpata, 3 cuadras más abajo, o por teléfono también nos pueden ubicar al 994-301-729. Perfecto, ahí tienen ya los números y nosotros vamos a estar retornando unos breves instantes aquí en su programa Conectados con Sin Fronteras. Síganos en las redes sociales y nos vemos en unos instantes. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.